En tiempos de tinieblas e incertidumbre, cuando los reinos se levantaban y caían y la justicia parecía una ilusión, hombres comunes fueron elegidos para hablar en nombre del divino. Fueron perseguidos, desafiados, probados, pero en medio de las llamas de la adversidad se levantaron. Isaías, aquel que contempló el trono de Dios y se atrevió a clamar: «Aquí estoy, Señor, envíame». Ezequiel, el visionario del exilio, quien vio criaturas celestiales y el templo de la redención. Eliseo, aquel que recibió un manto divino y con su toque partió las aguas en dos. Elías, el profeta del fuego que enfrentó a los falsos dioses y vio los cielos abrirse en llamas. Historias de valentía, de milagros que desafían el tiempo y del llamado divino que resuena a través de las eras. ¿Estás listo para presenciar la jornada de los profetas? Isaías, el profeta que fue cortado por la mitad. En los antiguos reinos de Israel y Judá, durante un período marcado por intensos cambios políticos y conflictos continuos, surge una figura que dejará una impresión duradera tanto en el ámbito espiritual como histórico: el profeta Isaías. Su vida está profundamente conectada a los eventos turbulentos de su época, destacándose como un liderazgo singular en medio del tumulto y la incertidumbre. Isaías nació aproximadamente a mediados del siglo 8 a.C., en una fase crucial para el pueblo de Israel. Su nacimiento se menciona en el primer capítulo del libro de Isaías, en el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, que contempló a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aunque se sabe poco sobre su padre más allá del nombre, el significado de Isaías es revelador, traducido como Yahvé es salvación o salvación de Yahvé, reflejando claramente la misión que él llegaría a desempeñar. Viviendo en Jerusalén, capital de Judá, Isaías experimentó una era de gran inestabilidad política y amenazas externas constantes. Es probable que su llamado profético haya comenzado durante el reinado del rey Usías, una fase de relativa estabilidad y prosperidad para el reino. Fue en este contexto que Isaías tuvo una visión transformadora en el templo, marcando el inicio oficial de su vocación como profeta. Este evento está descrito en el 6º capítulo de Isaías, donde el profeta relata una experiencia espiritual extraordinaria. En el año de la muerte de Usías, mientras estaba en el templo, posiblemente involucrado en rituales religiosos, Isaías avistó al Señor sentado en un trono majestuoso y glorioso, con sus vestiduras llenando todo el espacio sagrado. Alrededor del trono, seres angelicales llamados serafines proclamaban: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Ante esta visión imponente, Isaías fue tomado por un intenso sentimiento de reverencia y autoevaluación, reconociendo su propia impureza y la del pueblo a su alrededor. Exclamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Esta percepción de la santidad divina generó en Isaías una conciencia aguda de la fragilidad humana y de la necesidad de purificación. En este momento de introspección, uno de los serafines se acercó con una brasa viva retirada del altar. Al tocar los labios de Isaías con la brasa, declaró: «Ahora, tu culpa está quitada y tu pecado es perdonado». Este acto simbolizó la purificación de Isaías, preparándolo para su misión profética. A continuación, Isaías oyó la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Sin dudarlo, respondió: «He aquí que estoy aquí, envíame a mí». Así, Isaías aceptó su papel como mensajero divino, comprometiéndose a transmitir la palabra de Dios a su pueblo en tiempos de desafío y transformación. Después de la visión transformadora en el templo, Isaías no solo presenció la magnificencia y pureza de Dios, sino que también vio su propia vida y misión profundamente cambiadas. Este encuentro espiritual lo fortaleció y lo destinó a un viaje lleno de desafíos y adversidades,
pero también aseguró la presencia constante y soberana de Dios en su camino. Si estás interesado en este tema, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más contenidos similares. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Sin más espera, vamos al video. Con la muerte del rey Usías, su hijo Jotam asumió el trono de Judá. Durante el reinado de Jotam, que duró aproximadamente 16 años, Isaías actuó como un profeta influyente en el reino. El gobierno de Jotam se caracterizó por la estabilidad política y el crecimiento económico, legados del periodo próspero bajo Usías. En este contexto, Isaías continuó difundiendo los mensajes divinos, destacando la importancia de la lealtad a Dios y advirtiendo contra la idolatría y las injusticias sociales. Probablemente, ofreció consejos tanto espirituales como políticos a Jotam, intentando guiar las decisiones del rey conforme a los principios divinos. A pesar de la relativa paz durante el reinado de Jotam, surgían señales de tensión y desafíos por venir. En el ámbito internacional, el imperio asirio expandía su poder, representando una amenaza significativa para reinos vecinos, incluyendo Judá. Internamente, los problemas sociales y económicos aumentaban, y la fidelidad del pueblo a Dios a menudo era descuidada. La narrativa toma un rumbo más sombrío tras la muerte de Jotam, cuando Acaz, su hijo, asciende al trono de Judá. Acaz heredó un reino que, aunque enfrentaba desafíos, aún disfrutaba de cierta estabilidad y prosperidad material. Sin embargo, Acaz demostró ser un líder débil e inseguro, cuyas decisiones traerían consecuencias desastrosas para Judá, complicando la situación del reino. Poco después de asumir el trono, Acaz enfrentó amenazas externas inminentes. El reino del norte, Israel, bajo el mando del rey Pekah, y Siria, liderada por Rezim, formaron una alianza contra Judá, con la intención de deponer a Acaz e instalar a un gobernante sumiso, quebrantando así la dinastía davídica. Ante esta amenaza, Acaz quedó profundamente angustiado y buscó una solución desesperada. En lugar de confiar en la orientación divina, optó por estrategias diplomáticas y alianzas políticas. Acaz recurrió al rey Tiglat-Pileser III de Asiria, ofreciendo tributos y sometimiento a cambio de protección contra Israel y Siria. Isaías, en su rol de profeta, tuvo que confrontar las repercusiones de estas decisiones políticas. Advirtió a Acaz contra confiar en alianzas con naciones paganas, en lugar de depositar su fe en la protección y el poder de Dios. Isaías incentivó a Acaz a permanecer fiel a Dios y a buscar su orientación, en lugar de soluciones temporales y mundanas para los problemas del reino. Fue durante el reinado de Acaz que Isaías recibió diversas visiones y mensajes proféticos que están registrados en su libro. En los primeros capítulos de Isaías, el profeta reiteró la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios para el pueblo de Judá. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que habían invadido la nación. Isaías advirtió que el juicio de Dios estaba próximo debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció la esperanza de perdón y restauración para aquellos que se volvieran sinceramente a Dios. En los capítulos 7 a 12 del libro de Isaías, encontramos la emblemática profecía mesiánica. Isaías anticipó la llegada de un Salvador que traería redención y renovación al pueblo de Dios. Proclamó que una virgen concebiría y daría a luz a un niño llamado Emanuel, cuyo nombre traducido significa Dios con nosotros. Además, Isaías describió un reino justo y pacífico que el Mesías instauraría, liberando y restaurando a Israel. Estas predicciones son consideradas algunas de las más importantes del libro de Isaías, y encuentran cumplimiento en la figura de Jesucristo, el Mesías prometido. Incluso frente a las advertencias de Isaías, el rey Acaz decidió ignorar los consejos proféticos y estableció una alianza con Asiria. Esta decisión agravó la situación de Judá, ya que Tiglat-Pileser III, gobernante asirio, aprovechó la debilidad de Acaz para exigir tributos elevados, transformando a Judá en un vasallo del imperio asirio.
Esta sumisión erosionó aún más la autoridad y autonomía de Acaz como rey. Para intentar fortalecer su posición, Acaz también buscó alianzas con Egipto y Etiopía en un intento de garantizar seguridad adicional contra Asiria. Sin embargo, esta falta de confianza en la protección divina desagradó a Dios, resultando en un mensaje profético singular. En Isaías 20, 2:4, Dios ordena que Isaías desate la cilicio de sus lomos y retire los zapatos, simbolizando vulnerabilidad y exposición. Isaías obedeció prontamente, andando desnudo y descalzo, actuando como un poderoso símbolo visual de la futura humillación de Egipto y Etiopía por las fuerzas asirias. La desnudez y los pies descalzos de Isaías representaban la impotencia de estas naciones frente a Asiria y enfatizaban la necesidad de confiar en la protección divina en tiempos de crisis. La acción simbólica de Isaías sirvió para alertar al pueblo de Judá sobre las consecuencias de las alianzas políticas imprudentes y reafirmar la importancia de mantener la fe y la obediencia a Dios. De esta manera, Isaías utilizó gestos impactantes para transmitir mensajes profundos sobre la fidelidad y las repercusiones de las decisiones humanas ante la voluntad divina. Mientras Isaías profería sus profecías, Judá enfrentaba un profundo caos espiritual. El rey Acaz fomentaba la idolatría y la adoración a divinidades extranjeras, alejando al pueblo del verdadero Dios. En respuesta, Isaías confrontó a Acaz, advirtiéndole sobre las graves consecuencias de su apostasía e instándolo a arrepentirse y regresar a la fidelidad divina. Sin embargo, Acaz desestimó las advertencias del profeta, persistiendo en su desobediencia. Con el paso del tiempo, la situación en Judá se deterioró aún más. Asiria, observando la debilidad de Acaz, invadió el reino, devastando la tierra y sitiando Jerusalén. El pueblo de Judá sufrió intensamente bajo el dominio asirio, enfrentando hambre, enfermedades y miseria, convirtiendo el reinado de Acaz en un período de gran sufrimiento y desesperación. La muerte de Acaz no trajo alivio para Judá, sino el inicio de una era aún más tumultuosa. Su hijo, Ezequías, heredó un reino en ruinas y con desafíos crecientes. Determinado a restaurar la fe y la integridad del reino, Ezequías implementó una serie de reformas religiosas y políticas para eliminar la idolatría y restablecer la verdadera adoración a Dios. Isaías desempeñó un papel crucial en este proceso, sirviendo como consejero espiritual y apoyando las iniciativas de Ezequías. Durante su reinado, Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios, exhortando al pueblo a arrepentirse y permanecer fiel. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la continuidad de la idolatría, pero también trajo mensajes de esperanza y promesa de salvación para aquellos que se volvieran sinceramente a Dios. La crisis alcanzó su punto máximo durante el reinado de Ezequías, cuando Senaquerib, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. Senaquerib, líder de una de las fuerzas militares más poderosas de la época, buscaba expandir su imperio a través de campañas militares en la región. Ezequías, enfrentando la amenaza inminente, intentó inicialmente buscar una solución diplomática, enviando emisarios para negociar con Senaquerib y ofreciendo tributos a cambio de paz. Sin embargo, Senaquerib, insatisfecho con los términos, decidió invadir Judá, sitiando Jerusalén e imponiendo severas exigencias. Desesperado, Ezequías leyó una carta amenazante enviada por el rey asirio, que despreciaba a Dios y amenazaba con destruir la ciudad. En señal de luto y desesperación, Ezequías rasgó sus vestiduras, un gesto tradicional de angustia y arrepentimiento, buscando consuelo y orientación divina ante la inminente crisis. Después de rasgar sus vestiduras en señal de desesperación, el rey Ezequías buscó la orientación divina, enviando mensajeros al profeta Isaías para recibir consejos sobre cómo enfrentar la amenaza asiria. Isaías recibió una revelación de Dios y trajo tranquilidad a Ezequías.
El profeta transmitió un mensaje de alivio y confianza. No temas las palabras que has escuchado de los siervos de Sennaquerib, rey de Asiria. Haré que él regrese por el mismo camino de donde vino. Isaías aseguró al rey que Dios estaba atento a las declaraciones de desprecio de Sennaquerib y a las amenazas lanzadas contra Jerusalén. Isaías afirmó que Dios impediría que el ejército asirio cumpliera su objetivo de destruir la ciudad, prometiendo que Jerusalén permanecería intacta gracias a las promesas divinas hechas a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa. La sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Como se predijo, este fenómeno ocurrió, comprobando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo esperanza y consuelo a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de intensa angustia, reforzando la confianza en la protección divina. Ezequías demostró su fe en Dios, rogando que el Señor escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén, para que todos los reinos reconocieran al Señor como el Dios supremo. Dios atendió las oraciones de Ezequías y el mensaje de Isaías de forma sobrenatural. En aquella misma noche, un ángel del Señor salió y devastó el campamento asirio, matando a 185,000 soldados. Por la mañana, el ejército asirio había sido totalmente aniquilado. Este acto divino destacó la creencia en la protección soberana de Dios y la importancia de la fe en tiempos de crisis. El pueblo de Jerusalén, liderado por Ezequías, celebró la intervención milagrosa, reconociendo el poder de Dios como la razón de su salvación. Después de este gesto, el rey Ezequías buscó la sabiduría divina, enviando mensajeros al profeta Isaías para obtener orientaciones sobre cómo enfrentar la amenaza asiria. Isaías recibió una revelación divina y transmitió un mensaje de tranquilidad a Ezequías. No temas las palabras que has escuchado de los siervos de Sennaquerib, rey de Asiria. Haré que él regrese por el mismo camino de donde vino. Así, Isaías aseguró al rey que Dios estaba consciente de las ofensas de Sennaquerib y de las amenazas contra Jerusalén. Isaías declaró que Dios impediría que el ejército asirio alcanzara su objetivo de destruir la ciudad, garantizando que Jerusalén permaneciera protegida gracias a las promesas hechas a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa. La sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Como se predijo, este fenómeno ocurrió, demostrando el poder y la autoridad divinos. El mensaje de Isaías trajo esperanza y consuelo a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de extrema angustia, consolidando su confianza en la protección divina. Ezequías, demostrando su fe, suplicó a Dios que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén, para que todas las naciones reconocieran al Señor como el Dios supremo. Dios atendió las oraciones de Ezequías de forma sobrenatural. En esa misma noche, un ángel del Señor salió y causó la destrucción del campamento asirio, eliminando a 185,000 soldados. Por la mañana, el ejército asirio estaba completamente aniquilado. Este acto divino resaltó la creencia en la protección soberana de Dios y la importancia de la fe en tiempos de crisis. El pueblo de Jerusalén, liderado por Ezequías, celebró la intervención milagrosa, reconociendo el poder de Dios como la causa de su salvación. Posteriormente, Ezequías e Isaías trabajaron juntos para restaurar la fe y la obediencia al verdadero Dios, estableciendo las bases para un futuro de paz y prosperidad en Judá. Sin embargo, el legado de Isaías continuaría enfrentando desafíos en las generaciones siguientes. El reinado de Manasés marcó una era oscura para el reino de Judá, dejando una impresión duradera en la historia del pueblo de Dios. Gobernando por aproximadamente 55 años, Manasés es recordado como uno de los reyes más impíos debido a su intensa rebelión contra Dios y la persecución implacable de los fieles. Desmanteló muchas de las reformas religiosas implementadas por su padre, Ezequías, reintroduciendo la idolatría y la adoración a dioses paganos.
Manasés erigió altares extraños tanto dentro como en los alrededores de Jerusalén, esparciendo la corrupción espiritual por el reino. En este ambiente de decadencia espiritual, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios, incluso frente a grandes peligros. Denunció abiertamente la apostasía de Manasés, advirtiendo sobre las graves consecuencias de la desobediencia y la rebelión contra el Señor. A pesar de las amenazas y persecuciones, Isaías mantuvo su misión, sirviendo como un faro de fe en tiempos de oscuridad. La tradición judía relata que Isaías enfrentó el martirio durante el reinado de Manasés, siendo posiblemente cerrado por la mitad debido a su inquebrantable fidelidad a Dios. Este acto de valentía y sacrificio solidificó su legado como un verdadero mensajero divino. Además de los relatos bíblicos, el libro apócrifo de la Ascensión de Isaías describe dramáticamente su muerte. Según este texto, Isaías fue brutalmente ejecutado por Manasés, quien lo castigó severamente por sus profecías y defensa de la justicia. Incluso frente a una muerte tortuosa, Isaías permaneció firme en su devoción, reafirmando su obediencia y compromiso con la verdad divina hasta el final. A pesar de su reinado marcado por desobediencias, Manasés experimentó un período de arrepentimiento en los últimos años de su vida. Llevado cautivo a Babilonia tras una derrota militar, finalmente se humilló ante Dios. De regreso al trono de Judá, Manasés intentó reformar la religión, promoviendo nuevamente la adoración a Yahvé. Sin embargo, su arrepentimiento llegó tardíamente y los daños espirituales ya habían comprometido la estabilidad del reino, llevando al juicio divino sobre Judá. El legado de Manasés sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia, pero también resalta la misericordia de Dios para con aquellos que se vuelven sinceramente a Él. Los escritos de Isaías, contenidos en el libro que lleva su nombre, continúan inspirando generaciones, ofreciendo mensajes de justicia, esperanza y redención. Las profecías mesiánicas de Isaías, especialmente aquellas que prevén la venida de un Salvador, permanecen centrales para la fe judeocristiana, reafirmando la promesa de Dios de salvación y renovación para su pueblo. Si este contenido tocó tu corazón, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para continuar recibiendo contenidos inspiradores sobre fe, historia y transformación espiritual. Comparte este video con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de buscadores que están fortaleciendo sus caminos espirituales. Deja tu comentario abajo y cuéntanos cómo la fe ha impactado tu vida. Crecemos juntos y esparcimos esperanza a cada paso del camino. Ezequiel, la profecía del fin de los tiempos. En el corazón del sexto siglo antes de Cristo, cuando los vientos del destino soplaban con fuerza sobre las arenas del tiempo, se levanta la narrativa de un hombre cuyo legado transformaría el rumbo de la espiritualidad. Para aquellos que jamás han oído hablar de Ezequiel, el hijo de Buzi, esta historia presenta no solo a un profeta, sino a un heraldo de una nueva comprensión divina. El escenario es el exilio, la angustia y la esperanza condensadas en un solo hombre, cuya trayectoria se entrelazaría con visiones que trascendieron la mente humana. En el año 593 a.C., el pueblo de Judá se vio lanzado a la cruda realidad del exilio. La desolación de los templos, la ruina de las murallas y el llanto de quienes eran arrancados de sus tierras sagradas componían el escenario de un destino cruel. En medio del dolor de una patria perdida, los exiliados encontraron refugio a orillas del río Quebar, donde las aguas revueltas reflejaban la angustia y el desaliento de corazones destrozados. Entre aquellos que caminaban con pasos pesados y miradas distantes, se destacaba un joven sacerdote que llevaba consigo la llama de los rituales de Jerusalén y el peso de las tradiciones ancestrales. Ese hombre era Ezequiel, hijo de Buzi, de 30 años de edad y formado bajo los preceptos del sagrado templo.
En diferencia de los demás, incluso frente a la incertidumbre y la nostalgia, algo en su interior anunciaba que el sufrimiento no sería en vano. La tristeza del exilio preparaba el camino para la inminente llegada de un llamado que cambiaría el curso de su vida y el de toda una nación. Mientras los exiliados luchaban por adaptarse a la nueva realidad, Ezequiel caminaba solo a orillas del Quebar, inmerso en los recuerdos de los cánticos y de las ceremonias sagradas de su tierra natal. El sonido embriagador de las aguas se mezclaba con los ecos de los salmos entonados en el templo, transportándolo a momentos de gloria que parecían pertenecer a un pasado distante. Fue en esa atmósfera de tristeza y nostalgia que la rutina se vio transformada por un acontecimiento sobrenatural. Cuando el sol comenzaba a dar paso a una penumbra plena de misterio, el cielo mostró signos de inquietud. No era, sin embargo, una tormenta común. Como si un velo entre lo mortal y lo divino se rasgara, Ezequiel presenció un fenómeno que desafiaba la comprensión humana. En el instante en que sus ojos se volvieron hacia el firmamento, las barreras de los límites materiales parecían disolverse. El ambiente a su alrededor vibraba con una energía inusitada, y el propio aire adquirió una tonalidad inesperada, como si lo invisible estuviera siendo revelado. Desde los recodos del espacio se hizo oír una voz profunda y retumbante: «Hijo del hombre, levántate porque algo grandioso te espera». Esas palabras, impregnadas de autoridad y de compasión, sacudieron al joven sacerdote, llenándolo de un temor reverente y al mismo tiempo de un coraje latente. En medio de la angustia del exilio, el llamado divino estallaba como un clarín, anunciando que su vida pasaría, de ese momento en adelante, a estar dedicada a una misión que trascendía la mera memoria del glorioso pasado de Jerusalén. Y así, con el corazón acelerado y pasos tímidos, Ezequiel comenzó a trazar el camino que lo llevaría a ser el mensajero de los destinos anunciados, despertando en él la llama de una esperanza que parecía renacer ya de las cenizas de la pérdida. Después de aquel instante impactante, la existencia de Ezequiel nunca volvió a ser la misma. El llamado del Altísimo impregnaba cada pensamiento, cada gesto y cada latido de su corazón. El ritual diario de llanto y la recordación de días pasados daban paso a un sentimiento que, aún mezclado de temor y admiración, lo impulsaba hacia una nueva realidad, donde lo invisible se volvía palpable. Mientras los exiliados aún se debatían en la confusión de los días, el joven sacerdote comenzó a ser visitado por sueños vívidos y visiones que parecían esculpidas directamente en la esencia del mundo. Era como si el universo mismo le enviara señales, conduciéndolo a comprender que el exilio no era el final, sino el preludio de una misión sagrada. Ese sentimiento de transformación era más fuerte que cualquier dolor, y la convicción de que lo divino se hacía presente se convertía en el ancla que sostenía su alma. Una mañana, ya inmerso en un estado de meditación profunda, Ezequiel dejó de oír el ruido de las aguas y empezó a escuchar la melodía del cielo. En medio de la quietud, el entorno se llenó de una fuerza que ningún ser mortal podría contener. Sin previo aviso, se materializaron señales positivas. El horizonte comenzó a brillar con colores irreales, y las nubes adquirieron formas que desafiaban la geometría del mundo. En ese escenario surrealista, la voz que antes lo llamaba volvió a sonar con un vigor renovado, instruyéndolo a prepararse para lo que vendría. La sensación fue como si todo el tiempo se hubiera concentrado en ese único momento de epifanía. Ezequiel sintió que más allá del sufrimiento y de la melancolía, existía una verdad capaz de soltar los grilletes del pasado y abrir paso a un futuro de renovación. El profeta, aún con los ojos humedecidos por el recuerdo de los días idos, se levantaba con una determinación que pocos podrían comprender.
El exilio, en su severidad, se convertía ahora en el escenario ideal para que lo divino se manifestara y reescribiera los destinos. No tardó en suceder que el llamado se transformara en una sucesión de visiones impresionantes. En una tarde que parecía suspendida entre la realidad y el sueño, Ezequiel experimentó una de las escenas que marcarían para siempre su relato profético. Mientras el crepúsculo tiñía el cielo con matices de naranja y violeta, ante sus ojos atentos comenzaron a emerger figuras que desafiaban la lógica de los hombres. He aquí que, repentinamente, aparecieron 4 seres vivientes, cuyas formas eran una sorprendente fusión de humanidad y misterio. Cada criatura exhibía una cara múltiple. Una de ellas tenía los rasgos de un hombre, reflejando la razón y la compasión. Otra ostentaba la imponente furia de un león, simbolizando una fuerza invencible. Una tercera mostraba la robustez característica de un buey, marcada por la paciencia y la perseverancia. Y la última tenía los contornos delicados pero decididos de un águila, que parecía captar el espíritu altivo del vuelo. Esas manifestaciones, revestidas de un brillo casi etéreo, se convirtieron en el reflejo de la complejidad de los sentimientos divinos. Además de las caras, cada uno de los sorprendentes seres estaba adornado con 4 alas. 2 de ellas se entrelazaban en un gesto de protección y unión, mientras las otras 2 se abrían en una prontitud que sugería el momento de alzar el vuelo y buscar horizontes desconocidos. No solo los seres llamaban la atención, sino también otra maravilla. Junto a cada criatura se revelaban ruedas que parecían contener otras ruedas, girando con una armonía que desafiaba las leyes de la física. Esos engranajes de luz y movimiento transmitían la sensación de que el universo operaba bajo órdenes secretas, conducidas por la voluntad de un poder que excede toda comprensión humana. El brillo que emanaban esas ruedas era comparable al de una piedra preciosa, de tonalidad azul verdosa, y su rotación incesante parecía hacer eco de la sinfonía de los cielos. En medio de aquel espectáculo, la mirada del profeta no pudo evitar fijarse en la visión que se alzaba en lo alto. A pocos instantes de su campo visual, descansaba un trono magnífico, elaborado con detalles que resaltaban su preciosidad. Una base de zafiro, que irradiaba una luminosidad pura, sostenía la figura de una presencia que, aunque de semblante humano, exhalaba el poder del fuego divino. La imagen de aquel trono evocaba algo que el tiempo no puede borrar, y se comparaba con la belleza de un arco que surge tras la lluvia, revelando la alianza perenne firmada en tiempos remotos. Inmovilizado por el asombro y la reverencia, Ezequiel no precisó palabras para comprender que aquel encuentro marcaría el punto de inflexión de su existencia. El universo parecía haberse inclinado para mostrarle los secretos que sólo los elegidos pueden conocer. La fuerza del misterio que se desplegaba ante él era tan intensa que, en ese momento, cada latido de su corazón traducía la certeza de que el destino ya estaba trazado, y que él sería el eslabón entre el dolor del pasado y la promesa de un futuro restablecido. Después de las grandiosas visiones que sacudieron su alma, Ezequiel comenzó a manifestar, a través de actos corporales, lo que las palabras no podían expresar, con el propósito de traducir en gestos los horrores y las culpas que mancillaban a su pueblo. Realizó encarnaciones dramáticas que pasaron a la historia como decretos de la ira y la misericordia divinas. Durante 390 días, el profeta se recostó de un lado, asumiendo en vida la cantidad de iniquidad que pesaba sobre Israel. Ese periodo de inmovilidad era un fiel reflejo de los largos años en que el pecado y la desobediencia enredaron a la nación, castigándola con el exilio y el desorden. Cuando aquellos días concluyeron,
Ezequiel se volvió para recostarse sobre el otro lado, permaneciendo allí durante 40 largos días, en un símbolo contundente de los pecados que afligían a Judá. Cada día vivido en esa posición era un espejo del sufrimiento colectivo y del luto por una patria desfigurada. La intensidad de sus actos no terminaba ahí. En un momento que conmocionaría a quienes lo observaban, el profeta se rapó completamente la cabeza y la barba. El cabello, que anteriormente guardaba los secretos de los rituales del templo, fue dividido en 3 partes distintas, cada porción cargada de un destino inexorable. 1/3 de los hilos fue ofrecido al fuego, presagiando la destrucción de quienes habitaban la ciudad sitiada. Otro 1/3 fue cegado, simbolizando la muerte de aquellos que encontrarían la espada fuera de los muros. Y el remanente fue dispersado por los vientos, representando la dispersión irrevocable del pueblo hacia los confines del mundo. Tales gestos, realizados con una precisión casi ritualística, transponían el lenguaje de los símbolos hacia la realidad de los exiliados, revelando la crudeza y la urgencia de un mensaje que no podía ser ignorado. En cada encarnación, el cuerpo de Ezequiel se volvía una herramienta viva, esculpiendo en las entrañas de los exiliados el deseo de cambio. Los actos que emprendía trascendían el mero teatro y pasaban a ser decretos del destino, anunciando que, aún en medio del desespero, existía la promesa de una transformación capaz de reescribir los destinos. El clímax de las revelaciones de Ezequiel se dio durante una visión que superó todas las expectativas humanas. La revelación de un templo restaurado, símbolo del renacimiento de la nación exiliada. En medio de días de dolor y gestos simbólicos, el profeta fue transportado, en una especie de sueño lúcido, a un escenario que fusionaba la realidad con lo divino. Guiado por un ángel que empuñaba instrumentos de medida, una cuerda de lino y una regla mística, Ezequiel se vio llevado a una alta montaña donde los límites entre la tierra y el cielo parecían desvanecerse. Allí, ante sus ojos extasiados, se desplegaba un templo cuya arquitectura trascendía el conocimiento humano. Cada puerta, cada patio y cada rincón de aquel complejo sagrado estaba delineado con una precisión que rozaba lo milagroso. No se trataba solo de una construcción erigida con piedra y argamasa, sino de un símbolo inefable de la renovación que vendría con el retorno de la presencia divina. El elemento que más cautivó la mirada del profeta fue la aparición de un río que brotaba de debajo del umbral del templo. Inicialmente tímido y casi imperceptible, el cauce se hacía, con el pasar de los instantes, portador de una fuerza vital capaz de transformar la tierra árida en un oasis de vida. Las aguas, que antes eran saladas y desalentadoras, se volvían dulces y vibrantes, alimentando la vegetación y haciendo brotar árboles cargados de frutos. Ese río representaba para Ezequiel y para sus compañeros exiliados el presagio de una restauración no solo física, la reconquista de la tierra, sino también espiritual, en la que la presencia del Altísimo se restablecería con una intensidad renovada. Junto a la magnitud de aquel templo ideal, el ángel explicaba, con voz serena y firme, que cada rincón y cada medida simbolizaban la unión del pueblo, el restablecimiento del pacto y la promesa certera de un renacer. Cada tribu recibiría su espacio, y el nuevo templo no sería solo un edificio, sino la morada eterna de una fe que jamás se extinguiría. La visión era, a la vez, una orden arquitectónica celestial y un deseo ancestral por la redención. La grandiosidad de aquel templo restaurado se convirtió en un emblema para los exiliados, en una señal de que, aún inmersos en el dolor y la separación, el destino les aguardaba con la promesa de un regreso glorioso. La imagen del río que fluye, el orden de las medidas y la perfecta simetría de los espacios eran garantías de que,
Después de las arrebatadoras visiones y de los gestos impactantes, Ezequiel prosiguió en su misión con una determinación que desafiaba el paso del tiempo. Día tras día, su mirada no solo llevaba las marcas del sufrimiento del exilio, sino también la chispa de una esperanza que se transformaba gradualmente en luz para quienes lo seguían. El profeta recorría los caminos polvorientos de los campamentos y de las aldeas donde los exiliados buscaban refugio, y su palabra, aunque severa y repleta de símbolos, encontraba eco en corazones ávidos de un signo de cambio. A medida que su fama se extendía, aquellos que vivían bajo la sombra del abandono comenzaron a ver que ya no estaban solos. Los gestos de Ezequiel, la voz que emergía en el silencio y las visiones que parecían bordar el destino del pueblo eran la confirmación de que lo divino había elegido a ese ser para ser el puente entre el dolor y la redención. Su presencia era a la vez reflejo del lamento y de la promesa, y cada acción, por increíble que pareciera, era un acto consciente de que la adversidad podía transformarse. No había lugar para dudas. El exilio se había convertido en el terreno fértil donde incluso en medio de la tragedia germinaba la semilla de una nueva era. Y día tras día, con la fuerza de un destino ineludible, Ezequiel reafirmaba su compromiso con el mensaje que había recibido de aquella mirada elevada, de aquel trono de zafiro que aún latía en su memoria. Su trayectoria, marcada por actos dramáticos y por visiones que desafiaban la lógica mortal, se consolidó como un legado visible e indiscutible para las futuras generaciones. Cada gesto profético, cada encarnación y cada visión del ambiente celestial eran testimonios de que la historia de un solo hombre podía moldear el destino de una nación entera. En el crepúsculo de los días de exilio, cuando las sombras parecían extenderse sobre los campos y la promesa de redención comenzaba a sembrarse, Ezequiel sintió que su papel alcanzaba un punto culminante. La jornada de ese profeta, repleta de visiones intensas y gestos inolvidables, era la materialización de un destino trazado desde tiempos inmemoriales. El de ser el vigilante que, aun en medio del dolor y el abandono, anunciaría la redención. Un día, en medio de una calma que contrastaba con la turbulencia del pasado, Ezequiel reunió a los exiliados para transmitirles un mensaje final, una síntesis de todo lo que los acontecimientos recientes habían enseñado. Con la voz cargada de convicción, el profeta recordó que cada encarnación, cada gesto simbólico, era más que un mero anuncio de la ira divina. Eran señales de que el tiempo de la angustia no sería eterno. La imagen del templo restaurado y el río que fluía como la promesa de una nueva vida eran recordatorios palpables de que la destrucción tenía su opuesto en la renovación y de que la fe, incluso cuando estaba tambaleante, era capaz de reanimar a los más perdidos. Con cada palabra, los exiliados sentían la conexión con algo mayor, la certeza de que sus caminos, aún marcados por la separación y el sufrimiento, conducían a un amanecer de esperanza. El destino trazado por Ezequiel se hacía presente en cada gesto, en cada visión y en cada murmullo del viento que barría el campamento, anunciando que, a pesar de la adversidad, la redención estaba al alcance. Incluso cuando la oscuridad parece dominar el camino de un pueblo, un solo llamado puede transformar la realidad. La jornada de Ezequiel nos enseña que, por más devastadora que sea la separación y la pérdida, también puede abrirse el portal hacia la reconstrucción y la esperanza. Cada gesto simbólico, cada visión extraordinaria, es un recordatorio de que el destino, impulsado por fuerzas misteriosas, nos reserva a todos la oportunidad de reanimarnos y renovarnos. Muchas gracias por acompañar este fascinante viaje a través de la historia y las visiones de Ezequiel.
Si te gustó este video y te sentiste inspirado por la profundidad de esta narrativa, no olvides dejar tu like para ayudar a difundir este mensaje. Compártelo con tus amigos y familiares para que cada persona tenga la oportunidad de conocer esta increíble historia. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad, ya que tenemos muchos más contenidos envolventes e inspiradores en camino. Tu apoyo es fundamental para que continuemos trayendo historias que transforman e iluminan nuestros caminos. Hasta el próximo video. Eliseo, el profeta que resucita a los muertos. Prepárate para una travesía cinematográfica, donde la luz y las sombras se entrelazan en una saga de fe y poder. En esta épica jornada, conocerás a Eliseo, un hombre común que, con un manto sagrado, desafió el destino y transformó lo ordinario en milagros, donde aguas envenenadas se purifican, donde la muerte es vencida por el toque divino y donde los reyes tiemblan ante el poder de un profeta. La vida de Eliseo parece haber sido escrita con tintas celestiales, guiada por un poder que trasciende el entendimiento humano. Imagina un día caluroso y tedioso en el campo, donde el sudor y el polvo eran compañeros inseparables del trabajo diario. Fue en este humilde escenario que un joven sencillo, aún desconocido de su grandioso destino, vivía tranquilamente, ajeno a la transformación que se preparaba en el horizonte espiritual de Israel. En el corazón de una tierra donde el trabajo, en el campo, era la rutina de todos los días, Eliseo nació y creció entre las filas de labradores y trabajadores. Hijo de una familia que valoraba la tradición y el sudor de su propio rostro, él integraba, sin alarde, un grupo de 12 trabajadores que tiraban del arado y dividían las tareas de la cosecha. Sus manos, callosas y firmes, y su semblante marcado por el sol de los campos, narraban la historia de una existencia dedicada a la tierra. Poco podía imaginar que el toque divino rompería la monotonía de su vida sencilla. Cierto día, mientras el intenso brillo del sol castigaba el paisaje y el sonido de las herramientas y el murmullo de la tierra llenaban el ambiente, algo extraordinario sucedió. Un hombre de mirada profunda y figura imponente emergió como si hubiera sido invitado por el propio destino. Ese hombre no era otro que el profeta Elías, conocido por sus hazañas y por su inconfundible manera de servir al Dios de Israel. Huyendo de los peligros impuestos por la implacable reina Jezabel, Elías llevaba consigo la misión de socorrer al pueblo de Israel en un momento convulso. Cuando los ojos de Elías reposaron sobre el joven Eliseo, no hubo vacilación. Con un gesto que parecía resonar por todas las eras, el profeta extendió su manto y lo lanzó sobre los hombros del joven en una señal inequívoca. De ahora en adelante, él sería portador de la palabra y de los milagros del Señor. El manto, símbolo de la autoridad divina, cayó como un fardo de promesas, marcando el inicio de una transformación que sería narrada por generaciones. Eliseo, tomado por una mezcla de asombro y emoción, apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. Su corazón latía con la intensidad de un llamado que atravesaba el tiempo, y sin perder un instante, el joven proclamó que primero necesitaba despedirse de sus seres queridos. Al decir, «Déjame despedirme de mi madre y de mi padre para que pueda seguirte», dejó claro que estaba dispuesto a abandonar una vida de sencillez en favor de una misión que jamás había soñado. Aunque Elías ofreció respuestas enigmáticas, ese momento selló el compromiso del joven con lo divino, transformando definitivamente su destino. En los años que siguieron, Eliseo pasó a convivir íntimamente con Elías, observando y asimilando cada enseñanza, cada palabra pronunciada con autoridad y cada acto ejecutado con un poder que parecía mágico. El ambiente de aprendizaje estaba lleno de misterios, el susurro de los vientos lanzando mensajes ocultos y las señales del cielo que indicaban que los acontecimientos allí no eran meros accidentes, sino manifestaciones del Señor. Durante largas caminatas y diálogos intensos,
el discípulo absorbió las lecciones de fe y determinación que lo prepararían para enfrentar desafíos que superaban la realidad común de los mortales. Llegó el día en que Elías presintió que el tiempo terrenal estaba llegando a su fin. Con la sensibilidad de un maestro que ya había cumplido su parte en la historia, condujo a Eliseo a un lugar cercano a las orillas del río Jordán. Allí, frente a las aguas corrientes y testigos silenciosos del milagro que se aproximaba, Elías fue envuelto por un espectáculo sobrenatural. En un momento de pura dramaticidad, con relámpagos y una cortina de niebla, el profeta fue arrebatado a los cielos, dejando atrás un manto que reposaba suavemente sobre el suelo sagrado. Eliseo, estupefacto, se apoderó de ese símbolo de transferencia de la misión. Al tocar el manto, algo dentro de él despertó. Como si el poder del Señor lo invadiera, se atrevió a realizar un gesto que cambiaría para siempre la trayectoria del pueblo de Israel. Al golpear con sus manos las aguas del Jordán, las corrientes se abrieron, permitiendo la travesía de los que necesitaban pasar y comprobando que el poder divino ahora habitaba en la figura del nuevo profeta. En posesión del manto de Elías, Eliseo inició una serie de prodigios que no solo transformarían la realidad material, sino que también reafirmarían la presencia viva del Dios de Israel entre los hombres. Cada milagro realizado era una declaración de fe, un mensaje fuerte de que la intervención celestial permanecía al alcance de aquellos que se voluntariaban a seguirla con fervor. En un episodio perturbador, mientras recorría una carretera que llevaba a la ciudad de Betel, el profeta fue objeto de burla. Jóvenes atrevidos, movidos por la irreverencia, desafiaron su autoridad llamándolo calvo. Sin vacilar, Eliseo se volvió hacia los despectivos y en un instante lleno de gravedad pronunció una maldición. Inmediatamente, 2 osos emergieron de entre los bosques, avanzando con furia sobre aquellos que habían insultado al mensajero de Dios. Este episodio, narrado con crudeza y firmeza, marcó ese día como un parteaguas, un recordatorio de que el respeto por la palabra divina es innegociable. Otra pasaje emblemática tuvo lugar en Jericó, una ciudad asolada por una fuente de agua envenenada y tierras áridas, donde la miseria se esparcía entre las familias. Movido por la compasión, Eliseo atendió el clamor de los moradores y proclamó la intervención del Señor. Con solo un nuevo plato de sal y su convicción inquebrantable, se dirigió a la fuente, pronunciando las palabras de purificación que flotaron en el aire. En un instante casi mágico, el agua contaminada se transformó en un líquido claro, propicio para la vida, trayendo alivio a una comunidad marcada por la desolación. Quizás uno de los milagros más conmovedores fue realizado para salvar a una familia al borde de la desesperación. Una viuda, afligida por la inminente toma de sus hijos para saldar deudas impagables, vio en Eliseo una esperanza de redención. El profeta ordenó que ella recolectara de sus vecinos recipientes vacíos, desafiando las leyes de la escasez. Lentamente, el aceite que se multiplicó de forma inexplicable llenó todos los recipientes, permitiendo que la familia vendiera el excedente, saldara sus deudas y encontrara dignidad nuevamente. Este episodio, lleno de emoción y simbolismo, demostró que lo simple puede ser elevado a algo extraordinario cuando lo divino se manifiesta. En otro episodio destacado, Eliseo bendijo a una mujer hospitalaria de Shunem, que movida por un corazón generoso, albergaba al profeta siempre que pasaba por la ciudad. Como reconocimiento por su bondad, el mensajero de Dios prometió que ella, que hasta entonces no había conocido la alegría de la maternidad, sería agraciada con un hijo. El milagro se cumplió en el momento exacto, reforzando la convicción de que la intercesión divina trae recompensas inesperadas a los que abren sus puertas al mensajero sagrado. Sin embargo, el destino también reservaba momentos de prueba para la familia, cuando el joven hijo sucumbió a una enfermedad fatal.
En medio de la desesperación y la tristeza, Eliseo se acercó cautelosamente, cerró la puerta del cuarto donde el niño reposaba y con un toque de esperanza y autoridad, clamó para que la vida regresara. Con un suspiro cargado de emoción, el niño abrió los ojos y la muerte retrocedió, demostrando que, incluso en el umbral entre la vida y la muerte, el poder de Dios era absoluto. Otro milagro inusual ocurrió durante la construcción de un refugio para los discípulos del profeta. Mientras un trabajador cortaba una viga, la cabeza de un hacha, herramienta prestada y vital para el labor, cayó en las profundidades de un río turbulento. El hombre lamentaba la pérdida mientras el tiempo parecía conspirar contra él. Pero Eliseo, siempre atento a los detalles de la vida común, se acercó al lugar indicado, tomó un pedazo de madera y lo lanzó a las aguas. Increíblemente, el metal desaparecido emergió de las profundidades, regresando a la mano del trabajador. Este episodio, a primera vista trivial, resonó como un poderoso mensaje de que no hay preocupación demasiado pequeña para ser atendida por el toque divino. El carisma y el poder conferido a Eliseo no permanecieron restringidos a los dominios de los milagros cotidianos. En diversas ocasiones, su influencia alcanzó los salones reales, surgiendo como consejero y guía para los soberanos de Israel y hasta para líderes de naciones vecinas. En medio de intrigas y batallas que moldeaban el destino del pueblo elegido, el profeta ejercía un papel decisivo, marcando la historia con su intervención inigualable. Una vez, 3 reyes de Israel, Judá y Edom enfrentaron el espectro de un implacable enemigo, los moabitas. En una coyuntura de angustia e incertidumbre, donde la escasez de agua amenazaba la supervivencia de los ejércitos, Eliseo fue llamado a ofrecer su orientación. Con la serenidad de quien posee un secreto divino, ordenó que cavaran zanjas en el corazón de un valle árido, incluso sin la previsible garantía de lluvia o viento. A la mañana siguiente, la sorpresa fue completa. Un flujo inesperado de agua brotó del suelo, saciando no solo a los sedientos soldados, sino confundiendo al enemigo, que interpretó el fenómeno como el goteo de sangre y retrocedió en pánico. La intervención, narrada con fervor y misticismo, salvaguardó numerosas vidas y reafirmó la supremacía del poder profético. Otro acontecimiento célebre involucró a Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, un hombre cuya reputación de valentía era opacada solo por su devastadora lepra. Al escuchar a través de rumores y de una esclava israelita sobre la existencia del verdadero profeta, Naamán decidió arriesgar su honor y su salud, embarcándose en una travesía llena de incertidumbres y esperanza. Con valiosos regalos y una carta real en mano, el comandante llegó a la puerta de Eliseo, esperando una recepción triunfal. Sin embargo, contra todas las expectativas, el profeta envió a un mensajero con una instrucción sencilla: sumérgete en el Jordán 7 veces y serás sanado. Inicialmente, la orden sonó modesta para alguien que esperaba rituales grandiosos. Aún así, la insistencia de los siervos convenció a Naamán a sumergirse en las aguas repetidas veces. El resultado fue sorprendente. Su carne se regeneró con la pureza de un niño, y el comandante, tocado por la señal divina, pasó a proclamar que no había Dios fuera de Israel. Sin embargo, ni la nobleza de la curación impidió que la codicia se infiltrara cuando el fiel servidor de Eliseo, Giesi, desvió parte de los regalos. En represalia, el profeta impuso sobre el sirviente el castigo de la lepra, demostrando de modo riguroso que la confianza depositada en la misión divina no podía ser traicionada. A medida que el movimiento de los ejércitos y la inestabilidad política rodeaban los reinos vecinos, la voz de Eliseo continuaba resonando no solo en los rincones de las comunidades, sino también en las cortes de los reyes. En diversas ocasiones, el profeta anticipó movimientos enemigos y advirtió a los gobernantes, dándoles la oportunidad de escapar de trampas mortales.
En un caso memorable, frente a amenazas de emboscadas sirias, su siervo, dominado por el temor, vio a los soldados invasores desaparecer de la vista al percibir una miríada. La presencia de caballerías flameantes formaba un ejército invisible al ojo humano, recorriendo los montes como una muralla de protección. Esta visión, transmitida con dramaticidad, confirmó que la protección divina envolvía no solo al profeta, sino también al vasto ejército celestial que velaba por el pueblo de Israel. En medio de guerras y asedios, hubo también un episodio en el que la furia del hambre transformó la ciudad de Samaria en un teatro de desesperación. Sitiada por un rey sirio desesperado, la ciudad vio sus recursos escasear y los precios de los alimentos dispararse. En ese escenario desesperador, Eliseo levantó su voz en una profecía audaz. A la mañana siguiente, los granos finos se venderían por un siclo y el precio de la cebada también caería. Un milagro capaz de restaurar la esperanza desde los confines de la ciudad. La incredulidad de los oficiales no se comparaba con el impacto del desenlace. Leprosos que huían hacia el campamento enemigo descubrieron un almacén desierto. Los sirios habían abandonado todo en un frenesí de huida y el pueblo de Samaria fue agraciado con el cambio abrupto del destino, una verdadera reviravuelta orquestada por el poder divino encarnado en Eliseo. Además de sus acciones de guerra y de socorro en tiempos de crisis, el profeta también tuvo un papel decisivo en la transferencia del poder de los reyes. Al ser consultado por líderes que deseaban saber el futuro de sus reinos, Eliseo no escatimaba palabras contundentes y profecías que delineaban el destino de naciones. En una ocasión, convocó a un joven discípulo para ungir a un nuevo rey, cumpliendo una promesa que marcaría el final de una dinastía. Cada unción llevaba un mensaje claro. Ese era el tiempo del cambio. Un nuevo ciclo comenzaba y bajo la influencia del Señor, la justicia prevalecería sobre la adoración de dioses falsos. Así, con gestos firmes y palabras llenas de autoridad, el profeta esculpió en la memoria de los hombres la importancia de seguir la voluntad divina incluso ante desafíos inmensos. La vida de Eliseo, marcada por milagros y orientaciones soberanas, avanzaba hacia sus últimos momentos con la misma intensidad que lo caracterizó desde su llamado. En sus últimos días, el profeta mostró que la llama de lo divino nunca se extingue, incluso cuando la carne se debilita. Aún envuelto en el aura de poder celestial, continuó interviniendo en situaciones críticas, protegiendo a su pueblo con consejos sabios y prodigios extraordinarios. En una de las últimas manifestaciones de su poder, cuando un ejército enemigo avanzaba con furia para invadir los dominios de Israel, el profeta reunió a sus discípulos y demostró la presencia oculta del Señor. En medio de la tensión de los preparativos para la defensa, uno de sus siervos, tomado por el pavor e incapaz de comprender la grandiosidad de lo que estaba sucediendo, tuvo sus ojos finalmente abiertos. El joven vislumbró una escena sobrecogedora, una miríada de máquinas celestiales, con carros de fuego y caballerías incandescentes, rodeaba fielmente a Eliseo, formando un escudo protector inquebrantable que hacía que el atacante perdiera toda valentía. Esta visión no solo fortaleció la confianza de los que lo seguían, sino que también resaltó, con un toque de teatralidad divina, que, incluso en la inminencia de la mortalidad, el profeta estaba inmortalizado en la voluntad del Señor. A pesar de los signos y los milagros continuos, el tiempo terrenal de Eliseo llegó a su ocaso de manera serena y conmovedora. En los momentos finales de su existencia, el profeta mantuvo la calma y la firmeza que siempre lo acompañaron. En su lecho, rodeado por los que más lo amaban y con los ojos que un día vieron lo imposible, dejó un suspiro cargado de despedida, pero no de tristeza, sino de gratitud. Su último aliento fue acompañado por una sensación de misión cumplida, de que cada palabra, cada gesto y cada milagro realizaron el propósito eterno que lo había impulsado desde la juventud humilde
hasta la ascensión como portavoz del Altísimo. Incluso después de su muerte, el poder de Eliseo no se disipó, pues un episodio póstumo sorprendió a todos. Durante un ritual de sepultura de un hombre en circunstancias adversas, los presentes se toparon con un misterio inexplicable. Una tumba que, al ser tocada, desprendía una energía tan intensa que reanimaba a quien se acercaba. Esta ocurrencia simbolizaba que el legado del profeta, tejido con los hilos de la fe y del milagro, continuaría inspirando y transformando el destino de aquellos que osaran creer en lo imposible. Al recorrer la trayectoria repleta de prodigios, encuentros y desafíos, es imposible no reconocer que la saga de Eliseo trasciende la mera narrativa histórica. Su historia es, ante todo, un relato de fe inquebrantable, de coraje ante lo desconocido y de un poder divino que se manifiesta en cada rincón de la existencia. Desde los días cálidos en el campo, donde aún desconocía que su destino estaría entrelazado con la grandeza de los eventos que moldearían a Israel, hasta los momentos finales en que el aura de la inmortalidad se mostraba palpable, el profeta fue la personificación de la promesa de que el Señor elige a los humildes para realizar grandes hazañas. Cada milagro, desde la estruendosa apertura de las aguas del Jordán que permitió la travesía, hasta la transformación del agua envenenada en fuente de vida, fue la materialización de una fe que desafía límites y renueva esperanzas. Sus encuentros con reyes, que a menudo parecían involucrar disputas e intrigas, demostraban que el poder divino no se restringe a la esfera sutil del espíritu, sino que también se impone en el campo político, trayendo justicia y orientación para naciones enteras. En cada unción, en cada palabra pronunciada con la autoridad del Altísimo, el profeta recordaba que el trono del Señor jamás sería vacilante. Y así, la vida de Eliseo se desenrolló como una epopeya singular, donde cada capítulo, sea el llamado que rompió el silencio de los campos, las enseñanzas absorbidas en la compañía de un maestro que se elevó a los cielos, los milagros que desafiaron la lógica humana o los encuentros con soberanos que moldeaban el destino de reinos, se entrelazaba para formar un legado eterno. Su jornada permanece grabada en cada piedra, en cada río e incluso en el murmullo del viento, como un recordatorio de que, incluso entre las luchas y adversidades, la intervención de lo divino es una constante, accesible al corazón de aquellos que se disponen a creer. Gracias por embarcarte en esta jornada épica con nosotros y explorar la vida transformadora de Eliseo. Si te emocionaste con cada milagro, cada desafío y cada revelación, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para estar al tanto de más historias increíbles. Tu participación mantiene viva la llama de esta narrativa divina. Hasta la próxima. Elías, el profeta que ascendió al cielo en el carro de fuego. Elías, el profeta de Dios, no solo desafió a un rey, sino también a los cielos en uno de los episodios más dramáticos de la Biblia. Durante el reinado de Acab, fue enviado al reino del norte de Israel, donde se encontró con un escenario de idolatría y corrupción. El pueblo había abandonado al verdadero Dios para seguir a los falsos dioses Baal y Asera. La audacia de Elías se manifestó cuando, obedeciendo la voz de Dios, anunció una sequía sobre la tierra, declarando que solo Él, a través de la intervención divina, podría traer de vuelta la lluvia. Durante esta dura prueba, Dios cuidó de Elías de manera extraordinaria. Fue sostenido por un pequeño arroyo y por cuervos que le llevaban pan y carne, una provisión milagrosa en tiempos de escasez. Sin embargo, cuando el arroyo se secó, Elías fue guiado a una viuda en Sarepta, que vivía en extrema pobreza. Confiando plenamente en la palabra de Dios, Elías prometió a la viuda que su pequeña cantidad de harina y aceite no se acabarían hasta que las lluvias regresaran. La fe de ambos fue recompensada cuando, milagrosamente, las provisiones de la mujer nunca se agotaron, garantizando la supervivencia de ella, su hijo y el profeta.
Sin embargo, esta prueba de fe fue nuevamente desafiada cuando el hijo de la viuda enfermó y murió. Desesperada, la mujer cuestionó a Elías, pero el profeta, confiando en el poder de Dios, llevó al niño a su habitación, se acostó sobre él y oró fervientemente. Dios escuchó el clamor de Elías y restauró la vida del niño. La viuda entonces reconoció la autoridad divina de Elías y la veracidad de sus palabras, confirmando el poder soberano de Dios en medio de las dificultades. El punto culminante de la misión de Elías ocurrió cuando desafió a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, en una batalla espiritual que determinaría quién era el verdadero Dios. Los falsos profetas invocaron a Baal durante todo el día, pero no obtuvieron respuesta. Elías, por su parte, después de empapar su sacrificio con agua, oró al Dios de Israel. El Señor respondió enviando un fuego que consumió completamente el sacrificio, la madera e incluso las piedras del altar. Este acto de poder indiscutible demostró la supremacía del Dios de Israel, y el pueblo se postró, reconociendo: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Al final, Elías demostró que la verdadera fe puede transformar el destino de toda una nación. No solo enfrentó a reyes y falsos profetas, sino que también reavivó la fe de un pueblo que se había desviado, demostrando que el poder de Dios es capaz de superar cualquier obstáculo. Esta historia no solo se destaca como una lección de fe inquebrantable, sino que también sirve como un recordatorio de que, ante grandes adversidades, aquellos que permanecen firmes en Dios pueden presenciar milagros extraordinarios. Ante la multitud, Elías lanzó un desafío directo y audaz. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es, síganlo. El silencio del pueblo reflejaba la duda y el conflicto espiritual que prevalecían en Israel. Elías, entonces, propuso una prueba. Cada lado debería preparar un sacrificio. Los 450 profetas de Baal de un lado, y él, como único profeta de Dios, del otro. El Dios que respondiera enviando fuego sería reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal prepararon su sacrificio y clamaron por horas, pero no obtuvieron respuesta. Elías, en tono sarcástico, los provocó. ¡Griten más fuerte! Quizás Baal esté ocupado, viajando o incluso durmiendo. Los profetas de Baal intensificaron sus súplicas, gritando y hiriéndose, pero el silencio continuó. Cuando llegó el turno de Elías, tomó 12 piedras, representando las tribus de Israel, y reconstruyó el altar del Señor, que había sido destruido. Luego, preparó el sacrificio, colocando el toro sobre la leña, y, para hacer la demostración aún más impresionante, ordenó que derramaran agua sobre el sacrificio 3 veces, hasta que el foso alrededor del altar estuviera lleno. Elías entonces oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy quede claro que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu orden. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que estás trayendo su corazón de vuelta». De inmediato, el fuego del Señor descendió de los cielos y consumió el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja alrededor del altar. El pueblo, estupefacto con la manifestación divina, se postró con el rostro en tierra, exclamando al unísono: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La victoria de Elías en el Monte Carmelo no fue solo una derrota de los falsos profetas, sino un triunfo espiritual sobre la idolatría que permeaba Israel. La supremacía de Dios fue establecida de manera incuestionable. Poco después de este evento, Elías fue nuevamente instrumento de Dios para poner fin a la sequía que asolaba la tierra. Oró intensamente, y una pequeña nube apareció en el horizonte, creciendo rápidamente hasta traer una tormenta torrencial.
Sin embargo, incluso después de estas victorias, Elías enfrentó una nueva prueba al saber que la reina Jezabel había jurado matarlo. En un momento de profundo desánimo, huyó al desierto, donde, bajo un árbol, pidió a Dios que le quitara la vida. La trayectoria de Elías, marcada por grandiosas demostraciones del poder divino, es un testimonio de coraje, fe y celo por Dios. A través de su obediencia y valentía, restauró la fe de una nación, mostrando que el verdadero poder no reside en la cantidad de seguidores o en la fuerza aparente, sino en el Dios que responde con fuego. Inmediatamente, el cielo se cubrió de nubes oscuras, acompañadas por vientos intensos, y una fuerte lluvia comenzó a caer. Acab, rey de Israel, se dirigió a Jezreel. La mano del Señor estaba sobre Elías, quien, con fuerza sobrenatural, ajustó sus vestiduras y corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, según se describe en 1 Reyes 18, 1-9. Después de los eventos en el Monte Carmelo, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluyendo la ejecución de los profetas de Baal. Enfurecida, Jezabel envió un mensaje a Elías, prometiendo quitarle la vida al día siguiente, tal como él hizo con los profetas de Baal. Temiendo por su vida, Elías huyó. Llegó a Beerseba, en Judá, y dejó a su siervo allí, partiendo solo por el desierto. Bajo el peso del miedo y el desánimo, Elías se sentó bajo un arbusto y, exhausto, pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo que no era mejor que sus antepasados. Tras quedarse dormido, un ángel lo tocó, diciéndole que se levantara y comiera. Al lado de Elías había pan cocido sobre piedras y una jarra de agua. Elías comió y bebió, pero se durmió nuevamente. El ángel regresó, tocándolo una vez más y animándolo a comer, pues el viaje sería largo. Fortalecido por la comida divina, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, donde se refugió en una cueva. El Señor entonces apareció a Elías y le preguntó sobre su presencia allí. Elías expresó su frustración y su celo por el Señor, lamentando que el pueblo de Israel hubiera roto el pacto, destruido los altares y perseguido a los profetas. Se sentía solo y amenazado. Dios no lo censuró, sino que le dio una nueva misión. Le ordenó a Elías que saliera de la cueva y presenciara grandes fenómenos: un viento poderoso, un terremoto y un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguno de estos eventos grandiosos. Después del fuego, vino un suave susurro. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con su capa y salió de la cueva. Nuevamente, Dios le preguntó qué hacía allí, y Elías repitió su queja. Dios entonces lo instruyó a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Dios aseguró a Elías que, aunque se sintiera solo, había reservado 7.0 en Israel que no se habían inclinado ante Baal, según se registra en 1 Reyes 19. Finalmente, Elías pasó su manto a Eliseo y, en un acto de redención, fue llevado al cielo en un carro de fuego con caballos llameantes, como se describe en 2 Reyes 2:11. El viaje de Elías nos enseña que, a pesar de los desafíos y momentos de soledad, Dios nunca nos abandona. Él renueva nuestras fuerzas y nos llama a seguir adelante, confiados en sus promesas. Al igual que Elías, podemos sentirnos cansados y desanimados, pero el Dios que nos creó conoce nuestras limitaciones y siempre nos ofrece renovación y esperanza. Esta historia demuestra el gran coraje de Elías, quien, incluso en medio del desánimo, perseveró y fue recompensado con una conexión única con Dios. Aprendemos que, en nuestro camino de fe, el verdadero liderazgo a menudo requiere coraje y soledad para proclamar verdades difíciles. Si te inspiraste en la fe y la fuerza de Elías, continúa explorando otras historias impresionantes en nuestro canal. Suscríbete,
activa las notificaciones y comparte con tus amigos para que todos puedan participar en este increíble viaje de descubrimiento espiritual. Hasta la próxima.